Este es un podcast de Radio Stella Maris. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos una vez más a Radio Stella Maris, a Stella Maris TV y por supuesto todo en conjunto con la Dirección de Comunicaciones del Obispado de Valparaíso. Soy Hans Kitzsteiner, director de Radio Stella Maris, y también estoy en esta oportunidad con el padre Sebastián, Sebastián Vázquez Canales, quien es parte del directorio de Radio Stella Maris, sacerdote de Blasilla y por supuesto el encargado de las comunicaciones de la diócesis de Valparaíso. Padre Sebastián, ¿cómo está? Bienvenido. Oye, Hans, un agrado poder estar junto a ustedes, junto a nuestros fieles auditores de Radio Stella Maris, y aquí también en este nuevo formato de entrevistas para poder analizar la contingencia nacional y eclesial a partir de expertos que nos puedan ir iluminando el camino y poder también compartir fraternamente a través de nuestras redes sociales con toda la gente que se une a nuestras transmisiones. Y con este ciclo de entrevistas que no solamente se escucha, sino que además se ve, ¿no es cierto? Sí, eso es muy importante. Exacto, así que le damos un saludo a todas las auditoras y auditores que ahora además son televidentes digitales, podríamos decir, a través de nuestras redes, tanto de la radio como del Obispado de Valparaíso. Queremos hablar de las creencias, queremos hablar de la espiritualidad, de la fe, cuánto cambiamos las chilenas, los chilenos, en torno a los resultados de la encuesta Bicentenario UC 2022. Para eso hemos querido invitar a Loreto Moya, quien es la decana de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y al profesor Juan Pablo Faúndes, jefe del programa académico de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que además es parte de nuestra diócesis. Bienvenida, bienvenido, ¿cómo están? Hola, muy buenos días, muchas gracias, muy bien, contentos de estar aquí. ¿Qué tal? También un saludo a todos los radioescuchas y televidentes que se preguntan. Claro. Yo creo que ahí va a haber que inventar un concepto radio-televidente, escuchas, no sé, hay que inventar un híbrido. Nuestra audiencia que es sana y eclesial. Exacto. ¿Cuánto hemos cambiado las chilenas, los chilenos? Las encuestas van entregando detalles, padre Sebastián. Sí, es muy importante poder analizar, porque yo creo que las encuestas regularmente, como una metodología de investigación, nos ayudan también a visualizar el horizonte, la proyección de cómo, de alguna manera, en este caso, las creencias van cambiando, van avanzando, pero también se van proyectando en el tiempo. ¿Cuál fue su primera apreciación con respecto a esta encuesta, ustedes como docentes de la Facultad de Teología? Bueno, a ver, en mi caso fue una sorpresa porque el porcentaje, ¿no es cierto?, que mostró la encuesta Bicentenario en esta población de 18 a 34 años, ¿no es cierto?, donde muestra por primera vez que los católicos no eran mayoría dentro de esta dimensión, ¿no es cierto?, y hay una diferencia porcentual de 5 puntos. Fue una llamada de atención importante, pero yo creo que probablemente lo seguiremos conversando en este momento, obedece a muchos factores, ¿no? Factores históricos, factores que se están viviendo dentro de la misma iglesia que generan un impacto hacia afuera. Hay un tema también de cambio de perspectivas y de aspiraciones. Viene todo un proceso de secularización de la década del 60 en adelante que también ha sido recesivo y que de alguna manera ha impactado. Entonces, yo creo que fue sorpresa, pero los que hemos estado metidos en investigaciones sobre el tema y en reflexión académica, sabíamos que era un proceso que se iba desarrollando y que en algún momento se iba a manifestar a través de encuestas. No sé cómo lo ve Loreto. No, también, bueno, nunca es bueno recibir, entre comillas, malas noticias, ¿no? Uno quisiera que fueran distintos los números. Sin embargo, son tendencias que han tomado su ritmo, que son siempre a la baja respecto y a modificaciones, a la baja en cuanto a pertenencia, pero también en modificaciones en cómo creemos, en qué creemos, y eso las encuestas lo reflejan. Son fotos del momento, es cierto, pero yo creo que son buenas porque nos hacen juntarnos, nos hacen reflexionar y por lo tanto nosotros tenemos que tener esta actitud de mirar. Son una encuesta, puede salir otra, pero no de mirarlas como diciendo, bueno, una encuesta, a mí nunca me llama, no sé, como típico comentario como para bajarle todo el perfil. Claro. No, es cierto, no dice todas las experiencias, pero es un instrumento de las ciencias sociales que tiene validez a nivel científico y que nos muestran algo, ¿no?, de nuestra realidad. Uno de los puntos que vamos a empezar a tocar específicamente ahora ya con respecto a los resultados de la encuesta tiene que ver con la imagen que el ciudadano de Chile tiene de Dios. Y ciertamente que ha estado también súper influida por distintas credos y distintas ideologías que de alguna manera, o espiritualidades, por decirle un nombre, han ido mezclándose en esta era de la información donde uno tiene acceso a cosas que antes no conocía.
ciertamente la imagen de este Dios cristiano del Nuevo y Antiguo Testamento es algo súper tradicional en nuestra cultura, pero hoy día hay muchas otras influencias de otros países, de otras culturas en este mundo globalizado, y que en el fondo también la encuesta da un signo de que esta imagen de Dios está también totalmente flexionada de alguna manera, esta imagen tradicional, por lo que hoy día pasa en esta cultura globalizada. ¿Cuál es su apreciación con respecto a cómo podríamos describir también este proceso de construcción de esta imagen de Dios en un mundo absolutamente globalizado? Sí, mira, es interesante la introducción que tú haces a esta pregunta, porque hoy día mi impresión es que en Chile todo está en transformación o se ha transformado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no? ¿Cómo se construye la imagen de Dios, ¿no? En el fondo, hay cambios en las familias, en cómo se constituyen, en el rol de los padres, en la transmisión de la fe, pero en la transmisión de la cultura, podríamos decir, como de las ciertas costumbres que teníamos de los almuerzos dominicales, o incluso claro, de tomar once todos juntos. O sea, la vida cotidiana del chileno y la chilena ha cambiado muchísimo. Los formatos conocidos a lo mejor ya no son el formato que conocimos cuando éramos pequeños nosotros, y hoy día claro, nuestros hijos y quizás los nietos van a ser completamente diferentes. Por supuesto, y eso lo estamos formando, eso lo estamos mostrando y lo estamos viviendo nosotros también como adultos, y vemos cómo era la vida de adultez de nuestros padres, es diferente. Bueno, y esos cambios evidentemente nos sorprenden y nos hacen reflexionar. Claro, y por eso la pregunta es cuando el padre nos dice y sobre la imagen de Dios, ¿cómo construimos? De una manera, la respuesta es de una manera muy distinta como lo hicimos nosotros y como lo hicieron nuestros padres. Porque la sociedad ha cambiado, entonces también cambia esto. Justamente, creo yo, no sé, la globalización hace que los jóvenes hoy día tengan acceso a figuras, a imágenes, a creencias que hace solo 20, 30 años atrás era impensado. Por lo tanto, es la mezcla de que cambian, por ejemplo, los lugares tradicionales de transmisión de la fe. Ya no es la familia, que no está la abuelita en la casa, que es una abuela activa, que tiene su vida, ¿cierto? Son tantos los cambios que hay, los colegios, la educación religiosa escolar, que obviamente los jóvenes buscan en distintas partes, en lo que tienen a mano, y tienen a mano las redes sociales, todo esto anime, ¿no? Que viene de otro continente tan distinto a nosotros, claro, que hace que se construyen de distintas partes esta imagen de Dios. Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que estamos en un momento en el cual el sincretismo, ¿no es cierto?, esta síntesis que no era propio de otro momento de la historia, donde además se basaba fundamentalmente esta transmisión de la fe en una transmisión oral, ¿no es cierto?, en el contexto familiar, donde había una serie de prácticas y de rituales que conservaban esta posibilidad por cuestiones sociológicas, ¿no es cierto?, que se puede analizar desde esa perspectiva, todo lo que implica el tiempo en el trabajo de los padres, o sea, hay una fragmentación familiar y al mismo tiempo una entrega de posibilidad de acceso al conocimiento, sobre todo esta generación de la que estamos hablando, que es la que marcó esta gran brecha, ¿no es cierto?, diferencia, con jóvenes mucho más intuitivos, mucho más autónomos a la hora de buscar información, y entonces hace que, al mismo tiempo, habiendo vías de acceso a la comunicación que son muy directas, entonces se va generando justamente esta construcción personal de búsqueda, que hace que pensemos en el fenómeno de la pandemia también, que está dentro del contexto, donde nos introdujimos en una forma más personal, de búsqueda más individual, hace que uno va a buscar ciertos objetivos, ciertas expectativas, que no necesariamente son las tradicionales, y eso va satisfaciendo esos intereses espirituales. Porque lo interesante, yo creo también es importante, y está dentro de los datos, eso que llamaríamos la inclinación religiosa natural del ser humano sigue más o menos estable. Podrá haber variaciones desde el punto de vista de qué creencia, pero la inclinación a poner la confianza en un Dios que puede tener distintas denominaciones, en ver el fenómeno del karma, que es sumamente retributivo, entonces da cuenta también de una visión religiosa natural que viene muy antigua en la humanidad, ¿no es cierto? Hago acciones malas, tendré una sanción, hago acciones buenas, tendré un premio, eso no es novedoso, está muy presente. Entonces el espíritu religioso yo creo que se mantiene, lo que va cambiando son las formas de interpretar ese fenómeno religioso, y en ese sentido también el cristianismo, claro, es impactado, porque seguimos una fe particular, ¿no es cierto?, que va tras la persona Jesucristo, claro, específica, y eso entonces se ve afectado también. En términos de números, aproximadamente, es casi el 60% lo que dice el detalle, digamos, de los encuestados en Chile, que afirma ser cristiano. Efectivamente, como dice el profesor, a lo mejor no ha variado mucho,
hay una gran cantidad de cristianismo ahí presente, ¿no es cierto?, fervoroso en términos de iglesia, pero que ha demostrado que especialmente la juventud, la generación Z, que son los chiquillos de menos de 25 años, ha tenido una penetración muy baja comparado con los tiempos anteriores, ¿no es cierto?, en términos del cristianismo, de querer acercarse a la fe, especialmente esos jóvenes. Ustedes como profesores, ¿no es cierto?, como académicos, ¿qué creen ustedes? ¿A qué se podría deber que estos jóvenes tengan como esa distancia? Decía el profesor ahí, la pandemia, ¿no es cierto? Probablemente la nueva forma de acercarse, la nueva forma de individualizarse, la nueva forma de tener cercanías. ¿Qué será lo que ha provocado que especialmente esa generación, los chiquillos de 25 hacia abajo, tomen esa distancia en el fondo? Sí. Mira, son muchos los factores, pero yo quiero decir dos. Uno, como más social, y otro referente a la propia iglesia, porque yo creo que acá hay que mirar hacia afuera y hacia adentro, si me permiten esa analogía. Hacia afuera yo diría que hoy día los jóvenes el tema de la pertenencia es de una manera muy distinta a como nosotros lo vivimos. ¿Pertenecen menos? Yo diría es diferente como de manera distinta. Pertenecen distinto. Pertenecen distinto. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, yo cuando era niña, yo tenía todas mis tías, abuelas, que sé yo, participaban, o damas de rojos, de blanco, o sea, de todos los colores, de voluntariado. Eso. Y toda la vida no se iban cambiando de un grupo a otro, sino que tenían una identidad. Y en esa pertenecían y les hacían solidaridad o su compromiso. Sin embargo, hoy día lo vemos en los partidos políticos, lo vemos en los clubes deportivos. Entonces, es muy la gente ya, los jóvenes sobre todo, por eso no es que no pertenezcan a nada, sino que pertenecen por ratitos, de manera corta. Todo muy dinámico. Sí, en el fondo, y por eso a veces nosotros, claro, desde los ojos de la adultez, ¿no? Uno dice, son poco comprometidos, ya no es como antes. Desde nuestro formato que conocemos. Pero de nuestro formato. Exacto. Sin embargo, cuando lo miramos desde ellos, hay chiquillos que son capaces de dar la vida por las ballenas, y no estoy diciéndolo así como sarcásticamente, sí, claro. Pero 6 meses, un año. Y después van a ser, no sé, los perros callejeros, después va a ser la naturaleza, y entre medio también puede ser algo religioso. Entonces, primero, ¿cómo podemos entender esta como baja en los jóvenes? Yo diría porque ya no los podemos medir como antes, que en el fondo es como tú eres católica, estás en un grupo y con ese grupo tú hasta que eres viejito te juntas la comunidad que de cuando éramos jóvenes, ¿no? Eso ya no existe. Entonces eso es como sociológico, ¿no? Porque no pasa solo en la iglesia, sino que en las distintas instituciones. Pero también hay que mirar para esta un poco como lejanía, o porque si vienen a espacios pastorales, de pastoral juvenil, ¿por qué no se quedan con nosotros? Si nosotros creemos que le estamos entregando lo mejor y que encontrarse con Jesús dan ganas de quedarse con Él. Entonces, algo también hay que preguntarse, ¿qué Jesús estamos anunciando? ¿Con qué lenguaje lo estamos anunciando? Los temas que tratamos, lo que nosotros proponemos, apuntan a las preguntas que los jóvenes están haciendo, que los jóvenes en la época donde uno cambia de humor rápidamente, donde uno tiene mal de amores, ¿no? Donde todo a veces se vive con mucha profundidad, intensidad, esa era la palabra que buscaba. Entonces también es preguntarnos cómo nosotros lo que estamos ofreciendo como buena noticia para los jóvenes hace o no eco en los corazones de ellos. Hasta en el mundo laboral de pronto se ve lo dinámico de los jóvenes que están 6 meses en un trabajo, y claro, nosotros que lo concebimos de otra forma lo leemos como falta de compromiso. No tiene camiseta, no se comprometió, no, y al año siguiente estará en otro trabajo. Y claro, puede ser parte de ese dinamismo. No sé si quizás sea la nueva forma de pensar que la tecnología nos ha obligado o nos ha invitado, ¿no es cierto?, a tomar como funcionamiento, y empezamos como a funcionar y a pensar en términos de la tecnología, a lo mejor no nosotros, que ya tenemos un poco de más edad, pero sí los chiquillos de menos de 20, y piensan como la tecnología, que todo es rápido, que todo es dinámico, si no me gusta lo apuro y llego al final rápido para terminar y luego paso a otro video. De hecho, yo he visto en lo personal una forma que como escuchas música. Al poner música de Spotify en el auto, están escuchando una canción y de la mitad saltan a la siguiente porque ya les aburrió esa. Entonces todo es como tan dinámico que a lo mejor pertenecen un rato y luego dejan de pertenecer porque quieren ir a otro lado, a otra cosa.
¿Puede ser un poco eso? Sí. Hay una fragmentación, de alguna manera, en nuestra experiencia vital. Esto ya lo había analizado Heidegger, por ejemplo, en Ser y Tiempo, cuando habla de que vivimos una vida inauténtica, yéndonos de lo nuevo a lo novísimo, de la curiosidad a lo cambiante. Ya estaba adelantando de alguna manera la percepción de este fenómeno. Otro autor de la época, Karl Jaspers, habla de la dictadura de los aparatos en relación a lo que estamos viviendo hoy día. Yo creo que hoy día hay una gran dictadura aparatorial, podríamos decir, claro, que los jóvenes no se dan cuenta de repente. Viene un corte, se nota ahora, pero mucho yo más no sé si usted ha tenido la experiencia de un corte de luz, por ejemplo, donde no lo soportan. No se soporta. ¿Qué voy a hacer ahora? Y uno dice, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? A contemplar, camina, claro, disfruta, conversa. No pasa nada. Entonces, pareciera que si los aparatos no están disponibles, y ese es un instrumento que ayuda mucho a la fragmentación. Entonces, eso se traspasa también a la experiencia existencial, se traspasa a la experiencia religiosa, y entonces yo creo que hay una cuestión fundamental, y es algo que también pienso que requerimos dar como iglesia a la sociedad, es una respuesta efectiva de sentido. Otras encuestas muestran que efectivamente una de las cosas que más adolece hoy día la juventud es de sentido, búsqueda de sentido, y el sentido a veces se fragmenta justamente, nos hacemos cargo de respuestas inmediatas, pero esas grandes preguntas que van buscando decisiones últimas son las que a veces no están presentes. Y como comentaban recién, eso yo creo que en el tema laboral se ve claramente. Nuestros padres entraban a una empresa, a una universidad pensando en estar ahí hasta que llegara la jubilación, ¿no es cierto?, con el famoso regalito del reloj de la jubilación, claro. Pero hoy día los jóvenes 25, 30 años, como fragmentan esa experiencia laboral también, como decía Loreto, y de repente, claro, 5 años suficiente, ahorré, me voy de viaje, eso hace que se posponga también la decisión matrimonial, la posibilidad de la apertura a los hijos. Entonces estamos viviendo cambios sociales que son de un nuevo paradigma en el fondo, de cómo se arma nuestra sociedad. Estamos conversando con Loreto Moya, decana de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y Juan Pablo Faúndez, jefe del programa Académicos de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, revisando los detalles, analizando, desmenuzando, podríamos decir también, la encuesta Bicentenario UC 2022, que habla sobre las creencias, la espiritualidad, la fe, cómo vamos cambiando la sociedad y especialmente los jóvenes, de su participación en la iglesia. Padre Sebastián, son tiempos distintos, muchas veces me ha tocado ver de cerca cómo las niñas, los niños se sienten un poco a veces aburridos en el ritmo de clase de la clase de religión, claro, porque el formato sigue estando hecho y pensado en nosotros como niños, pero no en la mente del funcionamiento mental, como lo planteaba recién el profesor, completamente diferente, que tienen una agilidad y un ritmo distinto que a lo mejor ya debería modificarse para nuevamente, como decía Loreto, tener una proximidad de la iglesia distinta a la juventud, y de esa forma a lo mejor absorber diferente contenido y así quieres participar más. Claro, en ese sentido yo creo que hablamos recién acerca de la pertenencia, y yo creo que claro, las estructuras quizás que hemos tenido nosotros, tanto desde lo educacional como en la misma iglesia, han hecho que el dinamismo en el fondo que los jóvenes buscan hoy día no lo encuentren en esta institución. Pero también la encuesta nos habla de que junto con esta baja de participación juvenil en la Iglesia Católica, hay un alza y un mantenimiento en el fondo de la participación de los jóvenes en las iglesias evangélicas y protestantes. Y aquí la pregunta en el fondo para ustedes, desde la teología y de las teologías católica y protestante, ¿hay fundamentos tan distintos que hacen que también quizás las estructuras y los jóvenes sientan a lo mejor hoy día quizás un mayor apego frente a esta iglesia protestante que quizás los invita a ser quizás más radicales en algunas posturas, a la iglesia católica que a veces también quiere tratar de jugar en este amigo buena onda que no quiere que se vayan y por eso tampoco exige tanto en el fondo? No sé, ¿cuál es su visión con respecto a esas eclesiologías distintas para estos tiempos? Sí, eso iba a decir justamente, hay eclesiologías distintas. Yo creo que partiendo del análisis de nuestra iglesia católica, hay un problema, pienso yo, en una cierta proyección como en la infantilización del pueblo de Dios. O sea, tenemos delante un pueblo de Dios con una mentalidad un poco de un tratamiento de que hay que transmitir un cierto mensaje, que tiene que tener un cierto contenido muy circunscrito a un contenido magisterial que a veces claro, se quiere resguardar en ese sentido, pero nos da esa posibilidad, creo yo, de una manifestación más abierta, más carismática, ¿no es cierto?, que interprete la experiencia de lo que implica recibir ese mensaje religioso con una mayor autenticidad. Entonces, eso uno lo ve en distintos formatos, ¿no es cierto? Perdónenme el término, pero en el contexto de una homilía de repente puede haber intelectuales presentes y a veces uno escucha a un sacerdote que está transmitiendo un mensaje
que es como para una mentalidad de alguien que habría que transmitirle un contenido básico, cuando de repente esa feligresía lo que quisiera es que esa homilía ayudara a hacer ciertas preguntas radicales, preguntas de sentido, que no necesariamente implica un repaso de lo que dijo, ¿no es cierto?, el escritor bíblico. Porque justamente la homilía es una conversación que surge desde ahí, pero que nos puede llevar a otras preguntas. Que invita a reflexionar de esa forma. Entonces, esto, como todas las preguntas que nos han hecho, que son muy interesantes, obviamente que da para muchas orientaciones, pero yo creo que ahí tenemos un tema que hay que reflexionar. Esta posibilidad de ayudar al pueblo de Dios a que pueda entrar con una mayor libertad, con una mayor capacidad crítica a los contenidos, que le ayuda a interpretar el hoy de su historia. Y en ese sentido, yo pienso que una visión eclesiológica protestante, y ahí se da una cierta paradoja, ¿no es cierto?, que de repente nos puede llevar una mayor libertad también en ese sentido, pero al mismo tiempo con una serie de contenidos que están más rigidizados desde el punto de vista de no, esto es algo que hay que asumir, hay que decirlo, no se puede cambiar, y probablemente eso hace que la adhesión frente a esta situación de crisis que vivimos hoy día social sea mayor. Entonces, depende de las perspectivas y los análisis, pero son realidades que creo yo son distintas. Hemos visto estas últimas semanas en el mall de Viña cómo grupos protestantes han ingresado y han hecho como actos de alabanza dentro del patio Comillas, por ejemplo, que es como una especie de protesta, alabanza, de tomarse un espacio público que no es como del criterio o culto religioso. Y claro, tiende también más bien a pensarse como una especie de medida quizá como extrema, donde yo también quiero decir lo que soy y siento desde el mundo protestante y desde esa eclesiología que a veces también invita a radicalizarse un poco. Quizás desde el mundo católico la libertad y la autonomía del individuo en este caso se percibe de otra manera. No sé cuál es su experiencia, profesora. Sí, mira, a mí me cuesta hablar del mundo evangélico porque es tan grande. Nosotros trabajamos, tenemos un convenio con la Comunidad Teológica Evangélica de Chile y vemos que, o sea, nosotros siempre decimos que es inmensa la variedad que hay y nos sobrepasa, es mucho más grande. Entonces, claro, hay que tener cuidado cuando hablamos como de los evangélicos, porque también entre ellos hacen sus distinciones, sus diferencias. Una cosa interesante de las encuestas de esta y de otras hace tiempo es que, no sé si ustedes recuerdan, como en los años 80 estaba la teoría de que en el 2020 la iglesia evangélica iba a aumentar considerablemente, y lo que ha pasado es que se mantiene. Claro, se mantienen, pero no crecieron, ¿no? Ahí hay como una teoría sociológica que se dijo que no se cumplió. Yo de lo que sé y de lo poco que sé de iglesias evangélicas, me atrevo a decir que encuentro que a nivel es como más familiar, o sea, y quizás por eso se ve que los jóvenes siguen asistiendo, no baja en el fondo, ¿no?, los porcentajes, que siguen asistiendo. Habría que ver qué pasa con los adultos, porque si no ha subido, quiere decir que no se mantiene, ¿no?, en el fondo sociológicamente a largo plazo, eso. Y sobre el ejemplo que usted daba, no sabía que pasaba eso en el mall. Tengo que ir más al mall. Es que claro, es que hay grupos, y que yo creo que son como, no sé cómo llamarlos para no equivocarme, como los protestantes, de cierta tendencia más norteamericana, o también dicen que como de Brasil, ¿no? Claro. Que estos son partes de su ser iglesia. En el fondo, este tipo de manifestaciones, y que la pregunta que yo me hago es cuánto aportan o cuánto hace que frente a estos jóvenes que estábamos hablando, cuando ven que esto es lo religioso, quizá la respuesta es, si eso es ser religioso, yo no quiero ser. No participo en el fondo. Claro, pero no sé, es una intuición. Oye, siguiendo con esta entrevista, bueno, agradecemos también su perspectiva justamente acerca de esta encuesta bicentenario que estamos analizando. Hay un tema muy importante que yo creo que lo podemos dejar ahora justamente para el final, que tiene que ver con esta introducción del karma como algo... como palabra, concepto de como moda, un concepto quizá, muy... indefinible por muchos jóvenes, pero muy utilizado, que usted, profesor, hacía referencia justamente, ¿no? Los jóvenes lo escuchan en canciones, sí. lo adquieren también por distintas culturas, a veces de Asia, en fin, de unas espiritualidades distintas a la tradicional, efectivamente, que nosotros tenemos acá en Latinoamérica, pero que está ya dentro. Entonces, yo tengo aquí dos apreciaciones que quisiera compartir con ustedes, que ojalá nos pudiesen también guiar, y es que, claro, el karma como una especie de espíritu
de justiciero, a veces punitivo, de venganza, porque el final del día se ocupa justamente para llegar a esa venganza que yo no puedo tener. Y está súper presente, que es el típico dicho también que nos hacía nuestra abuela: Dios castiga, pero no a palo. Que es un poco lo mismo, ¿no? Que es una reminiscencia de un poco de la ley del talión, pero como usted bien decía, de una especie de espiritualidad, religiosidad natural. Y los números no son menor. El 2010 era un 27% y al 2022 la encuesta dice que se habla del Carmen un 59%. Es que eso es justamente expresión de lo que implica la desacralización. Por lo que decía en un principio, el ser humano, hay explicaciones que podrá dar y la ciencia sigue avanzando y se podrán dar explicaciones en ámbitos donde antes no se daba, cosa que yo creo que es buena para la experiencia de fe, porque antes se podía interpretar sacralmente muchas cosas que se explicaban de otra manera, ¿ya? Entonces hubo una cierta depuración en ese sentido. Pero ese sentimiento de una religiosidad natural está presente en el ser humano a lo largo de la historia y en distintas latitudes. Esa expresión de alguna manera karmática da cuenta de eso y está presente en distintas denominaciones, brahmánicas, hinduistas, está presente, como decías tú, en la misma tradición hebrea, desde la perspectiva de la lógica del talión, que venía de mucho antes también, ¿no es cierto? Entonces, esa mentalidad de la retribución, diciendo, bueno, no es posible que yo pase por este mundo sin que haya una entidad superior que venga a dar lo que se merece el malo y a dar lo que se merece el bueno. Claro. Es una cuestión religiosa natural que está muy dentro de nosotros. Entonces, cuando uno ve que aumenta el karma y la creencia en el karma y baja por otro lado esta experiencia o adhesión en relación a un Dios revelado que nos muestra algo distinto al karma, da cuenta justamente de eso, de que hay un sentimiento religioso natural que ahora se llama karma, que sigue presente, pero la experiencia del encuentro con Jesucristo es lo que ha bajado de alguna manera. Y ahí es donde yo veo la importancia que tenemos como iglesia de hacer ese anuncio querigmático explícito. Cuando empezó Papa Francisco su pontificado, ¿no es cierto?, con Evangelii Gaudium y sus primeros documentos, centró el cristianismo en, no olvidemos la importancia del anuncio del querigma, que puede estar muy tapado de experiencias de otro tipo, ¿no es cierto?, que finalmente no van al núcleo. No sé si hoy día le preguntamos a la gente que es de nuestras iglesias si sabe qué es lo que es el querigma, si lo tiene en su vida presente, si lo anuncia, puede que ni siquiera tenga idea y se acuerda más de otras cosas, de prácticas, de cosas que aprendió en la catequesis, claro, de cuestiones rituales que son importantes pero secundarias. Entonces, yo creo que todo este fenómeno y esta reflexión obedece un poco a eso, una forma de interpretar una experiencia religiosa natural que hoy día se identifica con algo que además está de moda, porque en el sincretismo religioso las orientaciones orientales están muy de moda, y entonces, claro, se le puso nombre a esa experiencia de retribución, pero probablemente si uno va más allá en la pregunta a esos jóvenes, probablemente ellos no son budistas ni son hinduistas, claro, pero tienen ese concepto muy, muy marcado. No sé, Loreto, si querés complementar algo. Sí, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a la base está también esta necesidad que tenemos todos los hombres y mujeres de preguntarnos por qué el mal, por qué me pasan cosas mal, por qué sufro, por qué el dolor, por qué la enfermedad. Y el karma, entre comillas, es fácil, ¿no? Es como, ya, no importa que si tú me hiciste algo malo, porque te va a pasar algo malo en algún momento, porque el karma va a actuar, ¿no? Entonces, en cambio el cristianismo, nosotros somos una religión que creemos en un Dios que es pura gratuidad y que tenemos un libro de Job, ¿no? En la Biblia, que nos hace no entender por qué al bueno le va mal y no le va mal al que se comporta mal. Entonces, es un Dios gratuito, es un Dios de proceso, es de amor, es de poner la otra mejilla, de amar al enemigo. Y claro, y eso para como la justicia, no sé cómo llamarla, pero así como mundana, social, no calza. Hoy día, por las redes sociales, por todos estos cambios que hemos hablado durante este programa y que queremos rápido, ¿no? También lo que queremos que la venganza, como decía usted, la funa, inmediata, sin saber, sin derecho a réplica, sin derecho a tu inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo que... Sí. Y quería complementar algo importante de lo que decía Loreto también, que el tema de la comprensión del karma va unida también a la reencarnación. Distinción muy importante con nuestra experiencia cristiana, ¿no es cierto? Claro. Nosotros, nuestra vida en este mundo es una, ¿no es cierto? Y después lo que viene es la experiencia de resurrección. Entonces, el tema de la reencarnación
también lo menciona la encuesta, es un término que empieza a aparecer muy fuertemente y aumenta el número de personas que creen en la reencarnación, ¿no es cierto? Que va en esta misma lógica, en esta misma lógica de que, bueno, tendrá la vida posterior que se haya merecido en función de la vida que ha tenido hoy día. Una visión muy platónica, además, que en el Fedón eso ya Platón lo había señalado. Entonces, la novedad de que, oye, tu vida puede haber sido compleja, llena de problemas, incluso con pecados, pero hay uno que ha venido en la vida gratuitamente por ti, y como le pasa al ladrón arrepentido, claro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, aceptar eso y entenderlo, ¿no es cierto? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, y entrega, ¿no es cierto?, el Espíritu para lo que hemos vivido ahora en todo nuestro tiempo pascual, a apóstoles que seguían con susto, ¿no es cierto?, y hasta que tiene que venir nuevamente el Señor, la paz les dejo, y sopló sobre ellos el Espíritu, y a quienes perdonáis los pecados justamente les quedan perdonados y tienen acceso al cielo. Entonces, aceptar eso a veces para una persona que empieza a racionalizar mucho lo que debiera ser, porque nuestras categorías de explicación de juicios están muy presentes. Yo lo veo a mis niños pequeños, puede que no tengan idea de lo que es la justicia, pero si yo a uno le doy 2 chocolatitos y al otro le doy 1, oye papá, ¿por qué le diste 2? Porque hay un sentimiento de justicia muy presente. Entonces, una visión karmática implica reconocimiento en justicia. Entonces, claro, cuando la buena noticia es que la justicia la ha hecho Jesucristo en la cruz, regalándonos a través de su muerte y su resurrección la vida eterna, a muchos en su racionalidad les cuesta aceptarlo. Bueno, hemos revisado diferentes puntos, ¿no es cierto? Hemos transitado por todas las calles que nos invita esta encuesta bicentenario y claro, nosotros como iglesia que peregrina, ¿no es cierto?, por Chile, pues la iglesia la hacemos entre todos. La pregunta que aparece es cómo seguir cumpliendo la misión de anunciar el Evangelio frente a estos datos, frente a estas reflexiones, frente a esto que está ocurriendo hoy día. ¿Cómo la iglesia puede seguir haciendo iglesia, haciendo misión, ¿no es cierto?, en nuestro país y en el mundo? Sí. Bueno, yo creo que eso no está en duda, ¿no? La iglesia, no importa en qué contexto, tenemos la misión de anunciar la buena noticia. A mí se me vienen, bueno, hartas cosas han salido a lo largo de esta entrevista. A mí, yo quiero destacar una, que es que no caer en la tentación de pensar que todo lo que está en la sociedad y que todo lo que viven los jóvenes es malo. Y claro, combatir, pero como un combate que anula la experiencia del otro. La experiencia, en este caso, de nuestros jóvenes. Porque no vamos a entrar en diálogo. No vamos a poder conocer qué es la pregunta más profunda que le hace a este chiquillo creer en el karma. Pertenecer de a poquitito, como por momento. Entonces, yo creo que, y eso nos cuesta mucho como iglesia, tenemos siempre la tentación de condenar al tiro la cultura, lo que se vive, y lo que nosotros estamos invitados es a escudriñar la cultura. En el fondo, sabemos que no todo lo que está allí es de Dios, que no todo humaniza, pero que las personas lo que van viviendo, en este caso los jóvenes donde nos hemos centrado, tienen búsqueda, y la búsqueda es honesta. Y que nosotros como iglesia, por lo tanto, sabemos que tenemos una propuesta, ¿no? Eso, una propuesta, una invitación que los va a hacer felices, que los va a hacer más plenos, que los va a hacer solidarios, que en el fondo no los aleja de la sociedad, que no los aísla. Porque eso es el reino, ¿no? El reino ya está entre nosotros, no de manera plena, pero lo tenemos, lo vivimos, y nuestra tarea como iglesia en ese anuncio es también descubrir esos rasgos de Dios en la cultura. Por eso estas encuestas y estos son buenos motivos como para ponernos a pensar de una manera como más profunda, darle un poco más de vuelta para salir de las respuestas como rápidas, claro, que a veces estas encuestas nos causan. Como no están muy a favor de lo nuestro, claro, tendemos a reaccionar a veces como rabia o ignorándola. Entonces, pero algo hay. Entonces, eso como primer punto. Profesor, ¿y estos desafíos, cómo, a su modo de ver, cómo podríamos superarlos, sortearlos? Sí. Bueno, Loreto decía algo muy importante. Yo creo que desde el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto?, Gaudium et Spes, que nos ayuda a discernir esos signos de los tiempos. Una de las palabras que más aparece en ese documento es diálogo. No estamos en el momento de una iglesia, ¿no es cierto?, que se presenta como una sociedad jurídicamente perfecta, ni como la tabla de salvación, sino que como una que muestra un camino, ¿no es cierto?, que podemos ofrecer por atracción, en la medida que sea interesante seguirlo, y para eso es muy importante pasar a una pastoral dialógica, de encuentros, de dar testimonio, como decía el Papa Benedicto, ¿no es cierto? Hoy día ya no llegó no es el momento de hacer grandes discursos,
que como ustedes decían, ¿no es cierto?, la gente pasa rápido de una cosa a otra, sino que encontrarse con testimonios, ¿no? Yo creo que la experiencia, los que somos también catequistas, y nos vamos encontrando con personas que se acercan a las parroquias sedientos, y no están ahí porque busquen tanto la explicación doctrinal, es porque quieren encontrarse con gente que parece ser que algo tienen en su vida, que se han encontrado con una experiencia histórica que les ha transformado. Y ese testimonio yo creo que hoy día es tremendamente válido. En medio de alguien quiera acceder a información, googlea y saca lo que quiera, pero encontrarse con testimonios de alguien que en el fondo manifiesta la resurrección en su vida. O sea, mira, yo he tenido esta experiencia de muerte y Jesucristo me ha sacado de esta experiencia. Y esto es gratis, y tú también lo puedes recibir, puede coger este espíritu. Yo creo que nos debemos a la sociedad en el diálogo en ese sentido, en bajar, en tener tiempo, entre comillas, perder el tiempo transmitiendo nuestra fe, conversando, transmitiendo esa experiencia, invitando a alguien a almorzar y que vea nuestra experiencia de vida doméstica a veces. Yo creo que por ahí va en estos tiempos, y lo han dicho los papas, digamos, es la experiencia del testimonio más que de las grandes declaraciones. Así es. Qué interesante, Padre Sebastián. Un gran desafío, porque un gran desafío. La profesora tiene un punto muy importante, que es las encuestas nos tienen que ayudar a reflexionar ad intra también como iglesia. No podemos reaccionar o sobre reaccionar frente a un resultado que a lo mejor en papel es poco favorable, pero que yo creo que mirando mucho más allá del estudio nos da muchas herramientas a nosotros para poder justamente seguir con la labor que realizamos y que tenemos que seguir haciendo, que es testimoniar, como acá decía el profesor Juan Pablo Faúndez. Las puertas están abiertas, siguen estando abiertas, claro, y lo seguirán estando, pero a lo mejor tenemos que ver la forma de qué manera invitamos, de qué manera los recibimos, para que quieran participar, ¿no es cierto?, con más intención, con más ganas. Ha sido muy interesante, Padre Sebastián, poder abordar estos temas, las creencias, la espiritualidad, la fe, con dos destacados profesores, ¿no es cierto?, académicos de nuestra región, y por supuesto que forman parte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Padre Sebastián, en su nombre, como director de comunicaciones de la Diócesis de Valparaíso, y como Radio Estela Maris, queremos agradecerles que hayan tenido el tiempo y la voluntad de venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuenten siempre con nuestra facultad. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, y para lo que necesiten. Como decía la decana, estamos para servir a nuestra diócesis. Así que un saludo a todos. Eso. Saludos. Muchas gracias. Hemos conversado con Loreto Moya, decana de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y Juan Pablo Faúndez, jefe de programas académicos de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Padre Sebastián, nos queda nada más que despedirnos. Sí, un abrazo a todos nuestros auditores y también a todos los que nos siguen en Radio Estela Maris y nuestras redes sociales de la Diócesis de Valparaíso. Será hasta la próxima en este ciclo de entrevistas. Que estén muy bien. Hasta pronto. Nos vemos.